Buenos días, mi nombre es Mauricio Echeverri Bler, soy de Medellín, Colombia, soy capitán retirado de la Armada Nacional de Colombia, soy abogado especializado en Derecho Marítimo Internacional, soy negociador internacional y actualmente soy miembro de OneCoin. Hago la salvedad en este video que estoy autorizando difundirlo totalmente entre la red comercial. Le pongo de presente de que yo no soy abogado de la compañía, no soy miembro directo de la compañía en calidad de funcionario de la misma. Vamos a hablar entonces sobre la legalidad de OneCoin. Vamos a hablar un poquitico del derecho internacional privado. El derecho internacional privado, ¿qué es eso? Son las normatividades, todo lo que reglamenta las actividades de tipo comercial, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Entonces, conocemos claramente qué es el globo terráqueo. En el globo terráqueo hay diferentes países, diferentes naciones. Cada nación, cada país establece su propia reglamentación, sus propias leyes, sus propios decretos, sus propias resoluciones, etc. Ya hay algunos países que van desarrollando en el derecho internacional privado, desarrollan acuerdos, desarrollan tratados de libre comercio, tratados internacionales, etcétera, etcétera, que tienen cumplimiento a nivel internacional. Colombia, para que ustedes sepan, Colombia es uno de los países del globo terráqueo que más tratados internacionales ha suscrito de todo tipo, tratados internacionales comerciales, políticos, de fronteras, marítimo, etcétera. Entonces hay una cantidad de cosas que los colombianos desconocen, de que hay unos tratados de libre comercio totalmente vigentes, que también hay una cantidad de acuerdos mundiales que se celebran en cada una de las convenciones mundiales. Entonces, así como ustedes ven que hay una cámara de comercio, aquí en Colombia, también hay unas cámaras de comercio internacionales, que la número uno es la Cámara de Comercio de París, donde convergen todas las actividades comerciales de los países miembros de dicha cámara. En especial Colombia está suscrita, Bulgaria está suscrita, Gibraltar está suscrita a la Cámara de Comercio de París, etcétera, etcétera. Pero dicho de una forma más sencilla, le quiero compartir, amigo colombiano, amigo salvadoreño, amigo panameño, usted como ciudadano de ese país, específicamente aquí de Colombia, yo, Mauricio Echeverri, como ciudadano colombiano, la ley me autoriza, mi gobierno me autoriza, mis leyes me autorizan desarrollar actividades comerciales con compañías internacionales legalmente suscritas en esos países. Entonces yo puedo desarrollar una actividad comercial libremente con cualquier compañía en el globo terráqueo debidamente registrada, debidamente legalizada, salvo que ese país tenga algún tipo de restricción. Por ejemplo, no hay una libertad comercial total para yo negociar con Cuba. ¿Por qué? Porque a raíz del bloqueo norteamericano a Cuba, se pone una serie de limitaciones en las cuales los particulares no pueden ir allá a negociar libremente. En el caso de nosotros como colombianos no podemos negociar libremente con Cuba. Tenemos otro país, por ejemplo, Corea del Norte, no podemos ir a desarrollar libremente una actividad comercial con ese país. Entonces, de resto, en el caso nuestro, nosotros estamos desarrollando una actividad comercial legal con una compañía registrada, legalmente constituida en Gibraltar y que tiene unas oficinas en Sofía, Bulgaria. Yo como colombiano puedo desarrollar libremente esa actividad. Ahorita más adelante les hablo cómo es el tema tributario, que también a ustedes les han preguntado, cómo se maneja esa parte tributaria, cómo se maneja eso con las autoridades tributarias de ese país, en el caso específico de Colombia, con la DIAN. Lo vamos a ver más adelante. Entonces partimos del principio de que nosotros estamos desarrollando una actividad legal con ese país. Ahora bien, nosotros no somos una moneda en ninguna parte del mundo. Ahorita cuando llegue la parte de la superintendencia les voy a articular todo ese comentario. Nosotros no somos ninguna moneda en ninguna parte del mundo. Nosotros somos una criptodivisa que está siendo comercializada en un sitio público denominado el Internet o la Internet. Entonces eso para que ustedes vayan esclareciendo ese tema. Ahora bien, ¿qué pasa con la figura? Entonces alguien se puede preguntar,
Bueno, pero entonces, ¿cómo es eso aquí en Colombia y por qué OneCoin no está en Colombia? Les quiero participar lo siguiente. Las compañías, cualquier compañía grande que se expande, que crece en un país, puede desarrollar unas actividades comerciales entre países. Eso es lo que se denomina las multinacionales. Para los colombianos, Cementos Argos nace en Medellín, empieza a crecer Argos y entonces se expande y coloca otras plantas. Entonces coloca tiene unas plantas en Barranquilla, tiene unas plantas en Tolú, tiene unas plantas en Cartagena, tiene unas plantas en Cali, etcétera, etcétera. Pero su expansión llega a tal punto que ella dice: yo quiero cruzar las fronteras. Entonces se va y entonces abre planta en Panamá, abre planta en Haití, abre plantas en Estados Unidos, va comprando, absorbiendo otras cementeras. Entonces se vuelve una multinacional. Eso mismo pasa con OneCoin. OneCoin nace, se registra en Gibraltar, empieza una operación en Bulgaria, en los países del este. Ellos empiezan a ver que dónde se puede focalizar mejor un desarrollo de la compañía. Entonces llega y dice: vámonos entonces para los países de la cuenca del Pacífico. Entonces cítese China, cítese Corea, Japón, Tailandia, Malasia, India, donde hay un gran flujo de personas y donde hay un gran flujo de capitales. Entonces, obviamente, si este es un negocio que es de dinero, que es de criptodivisas, pues inicialmente la compañía tiene que buscar un nicho de mercado donde haya un gran número de personas y gran número de capitales. Entonces empieza un expansionismo, que es lo que se denomina volver multinacional una compañía. En cualquier momento la compañía llega y dice: hombre, necesitamos, como somos una criptodivisa y tratamos de ser una moneda de reserva, al ser una moneda de reserva necesitamos que esas 2100 monedas que necesita minar la compañía, necesitamos colocarlas en todo el globo terráqueo. Entonces, obviamente, esa distribución de esas monedas se va haciendo en una medida progresiva. En una medida progresiva se empiezan por los países de mayor desarrollo, por los países de mayor dinero, y por eso yo decía, empezó en Europa, luego se va para la cuenca del Pacífico, de los países asiáticos que ya acabo de hacer mención. Entonces dice: la expansión tiene que seguir, entonces vámonos para América. Entonces nos vamos para América. ¿Dónde empezamos a trabajar? Hay un país que es bien interesante en América. Sabemos que hay algún tipo de restricción de carácter legal en Estados Unidos. La compañía en este momento está haciendo todo un tipo de negociaciones para poder entrar legalmente en los Estados Unidos. Empieza entonces en México, empieza una operación en México, que ya todos hemos visto una operación en México. ¿Por qué? Porque bien es sabido que México es un país de muchísimos habitantes y donde hay muchísimo flujo de capitales y bastante dinero circulante. Pero ¿qué pasa? Las directivas de la compañía ven una objetividad en los países de América del Sur. Hombre, caramba, nos interesa trabajar eso. Entonces se empieza a mostrar la compañía como la estamos mostrando. A medida que la compañía crece, entonces listo, vamos a hacer un trámite documentario para registrar la compañía en cada uno de esos países. Ojo con este término, y quiero que lo tengan totalmente identificado para que en el conversatorio con sus gentes y en el manejo de cuestiones lo sepan manejar. Ustedes dicen: yo, Mauricio Echeverry, yo trabajo para una compañía legalmente constituida en Gibraltar y las oficinas de mi compañía quedan en Sofía, Bulgaria. Ahora bien, aquí en Colombia tenemos que venir a registrar la compañía aquí en Colombia, o cualquier otra figura que aunque el día de mañana vaya a entrar aquí OneCoin a Colombia, porque quiero hacer la salvedad. Hay muchísimas compañías que por manejo tributario, por reglamentación, por jurisdicción, por una cantidad de fenómenos, entran a otros países con otra figura. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí tenemos una figura jurídica de una compañía multinacional que se llama Home Center, y todo el mundo conoce a Home Center a lo largo de todo el globo terráqueo, pero en diferentes países tiene otros nombres, entran con unas filiales, entran con otros nombres. Por ejemplo, aquí en Colombia se llama Sodimac.
Sodimac es la compañía que avala, que representa a Home Center la operación en Colombia. Y ven ustedes los letreros, Home Center, ven todas las cosas, pero en el trámite documentario y en facturas y demás, usted ve la palabra Sodimac. Entonces, ¿eso lo hacen quién? Eso lo hacen los abogados, eso lo hacen las personas que están en este momento, que las personas especialistas en abrir, en expandir multinacionales a lo largo del mundo. Y les quiero compartir que actualmente hay un cuerpo de abogados aquí en Colombia haciendo todo el trámite documentario ante la autoridad colombiana para registrar la compañía aquí en Colombia, no para volverla legal, porque entonces si no fuera legal la compañía, yo estaría desarrollando una actividad ilegal en Colombia, y bajo ninguna circunstancia yo estoy desarrollando una actividad ilegal en Colombia. Entonces este primer contenido de grabación lo resumo claramente, y lo resumo diciendo lo que soy yo. Ese mismo usted se pondrá en esta silla y usted mismo le responderá a la gente: yo, Mauricio Echeverri Ler, identificado con cédula de ciudadanía número 7310073, correcto, de ende mayor de edad en ejercicio de la función como ciudadano. La ley me permite a mí en Colombia desarrollar actividades comerciales con compañías legalmente constituidas en el exterior. Ojo, compañía legalmente constituida, no es como una compañía que no está legalmente constituida. No es que yo vaya a trabajar para una mafia de contrabando, para una mafia de narcotráfico, entonces yo voy a poder desarrollar esa actividad y traer esos dineros para acá. No, porque se supone que si es una conducta delictiva, no está legalmente constituida en el exterior. Vamos a hablar ¿qué es la superintendencia? Porque veo con preocupación muchos comentarios en la red, y a veces comentarios tardíos. Veo algo curioso. Por ejemplo, en el día de ayer me volvió a llegar el mismo artículo que en abril estaban haciendo mención a la superintendencia. Primero, ¿qué es una superintendencia en Colombia? La superintendencia, la ley lo establece claramente en el derecho administrativo, lo establece como las policías administrativas sectoriales. Repito, ¿qué es una superintendencia? La superintendencia es la policía administrativa sectorial, o sea, de cada uno de los sectores, los que supervigilan el comportamiento y el accionar de los diferentes sectores. Entonces, en Colombia, policía administrativa, verificación, la superintendencia no reglamenta, la superintendencia no legislan, la superintendencia simplemente vigilan. Y hay algunas cosas en que después de cumplir con unos procesos de ley, uno tiene que tener ciertos vistos buenos de la superintendencia para el accionar. Entonces, me hago entender, hay diferentes sectores, los sectores más grandes del país tienen una superintendencia, y los de mayores problemas. Por ejemplo, la salud. Entonces hay una superintendencia de salud que supervigila todo lo que son hospitales, todo lo que son clínicas, puestos de salud, todo el ejercicio de la función de la salud, como médicos, enfermeros, bacteriólogos. Todas las personas de la salud están vigiladas bajo esa figura de la superintendencia. Ella es la que interviene y vigila todos los hospitales. Hay otra superintendencia aquí en Colombia, entonces hay más de miles y miles de vigilantes y un poco de compañías de vigilancia. Entonces el Estado no crea una superintendencia que se llama la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que supervigila las compañías de vigilancia, las escuelas de vigilancia, todas las autorizaciones que para las escoltas, que los vehículos blindados, que los vigilantes, todo el accionar, toda la infraestructura personal, la estructura humana y el accionar de ese sector, lo supervigila esa superintendencia. Y así vamos pasando, que la superintendencia de industria y transporte, la superintendencia de puertos y transporte, la superintendencia financiera, la superintendencia de sociedades. Entonces llegamos a la superintendencia de sociedades. ¿Quiere entonces una multinacional venir a Colombia? Entonces tiene que pasar por los vistos buenos de la superintendencia de sociedades. Para el accionar, dice la ley 1700, esta ley que ahorita vamos a hacer mención de ella, dice la ley que para accionar en Colombia la superintendencia de sociedades interviene directamente en ese tipo de compañías. Entonces, por eso la superintendencia de sociedades va a ser un vigilante de la actividad en Colombia cuando OneCoin o cualquier figura, como quiera entrar a OneCoin, quiera desarrollar. Entonces,
En este momento la Superintendencia de Sociedades, dicen los artículos, que la Superintendencia de Sociedades advierte que no vigila a OneCoin. Claro, eso es totalmente cierto. ¿Cómo va a vigilar la Superintendencia de Sociedades a OneCoin cuando OneCoin no está registrado en Colombia? Entonces, al no estar registrado en Colombia, ¿cómo la va a supervisar? Es imposible, porque esa compañía, porque OneCoin no existe en Colombia como OneCoin como tal. Ella existe, ella nació, ella tiene vida, pero tiene vida en Gibraltar, ¿correcto? Entonces serán las autoridades de Gibraltar que van a supervigilar ese accionar. Entonces, en el momento en que OneCoin ya tenga, o cualquier figura como quiera entrar OneCoin a Colombia, entre nuestro país, entonces automáticamente la Superintendencia de Sociedades la vigilará como cualquier otra compañía. Ahora bien, en cuanto a la moneda, que vemos unos artículos que la Superintendencia de Sociedades advierte que OneCoin no es una moneda. Tienen toda la razón. Es que nosotros nunca hemos dicho, ni a nadie se le ha dicho, que OneCoin es una moneda en Colombia. OneCoin no es una moneda en ninguna parte del mundo. OneCoin es una criptomoneda que está siendo comercializada en la red. Más adelante, cuando ya desaparezcan las monedas, entonces va a haber una cantidad de criptomonedas en la tierra, y ya cada estado va a admitir una criptomoneda como su propia moneda oficial. Entonces, que ahorita les hablo de eso un poquitico sobre el tema de las monedas de reserva y de las monedas locales, y de la moneda regional, y de la moneda centralizada y la moneda descentralizada, para que le quede claro esos conceptos desde el punto de vista jurídico. Entonces, es totalmente viable y razonable que OneCoin diga, que la Superintendencia diga que advierte que OneCoin no es una moneda. Claro, no somos una moneda, y aquí en Colombia sigue siendo la moneda oficial es el peso colombiano, y si nos vamos a Panamá, la moneda oficial de Panamá es el balboa, y en circulación es el dólar, y autorizado el dólar en circulación, y si nos vamos a Ecuador es el dólar, y si nos vamos a Guatemala es el quetzal, y así sucesivamente, y si nos vamos a la Comunidad Económica Europea es el euro, correcto, salvo en Inglaterra, que es las libras esterlinas, y así sucesivamente. Esas monedas locales esas monedas físicas todavía no han desaparecido de la faz de la tierra, y la moneda oficial de los Estados Unidos es el dólar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué la Superintendencia advierte eso? Porque hay una cantidad de preguntas y de quejas y de situaciones que se presentan, que inmediatamente la Superintendencia tiene que aclarar eso. Hace poco ustedes vieron que hubo algo en China donde personas indelicadas utilizaron el nombre de OneCoin para estafar. Entonces, eso es totalmente cierto, y ustedes vieron que salió la doctora Rujada a la cara, que estaban utilizando el nombre de OneCoin para estafar. Y les quiero decir, eso es eminentemente normal. Usted póngase en la mente de la conducta delincuencial. Usted tiene que utilizar nombres de remarca, nombres de impacto, compañías exitosas para desarrollar alguna conducta de estafa. Entonces, hace un poco menos de 8 días, alguien me dijo: Mauricio, pero es que mire que en China pasó esto y esto de OneCoin. Y le dije: es evidentemente normal que utilicen nuestra marca. ¿Por qué? Porque es una marca totalmente colocada, es una marca que está moviendo miles de millones, es una marca que todos los días crece y crece más. Entonces, obviamente, la conducta delincuencial, las personas que desarrollan conductas delincuenciales van a utilizar este tipo de marcas altamente reconocidas. Y le puse un ejemplo de que había pasado aquí en Medellín hace como unos 15 días, donde fueron estafados un grupo de alumnos fueron estafados un grupo de alumnos universitarios, donde los estafadores utilizaron una marca altamente reconocida en Medellín, que es la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, con la UPB, o Universidad Pontificia Bolivariana, unas personas estafadoras, valga la redundancia, estafaron a un grupo de alumnos vendiéndole un paquete turístico. Entonces me pregunto yo, ¿por qué esos muchachos cayeron en el engaño?
cayeron en el engaño porque utilizaron una marca reconocida como la Universidad Pontificia Bolivariana. El estafador no va a utilizar un nombre como la institución, como la Escuela Colombiana de Negocios, por ejemplo, que no es reconocida a nivel nacional ni a nivel mundial. En cambio, la Universidad Pontificia Bolivariana es una universidad que lleva más de 60, 70 años en el mercado, donde es una universidad privada, donde es una universidad de la iglesia altamente prestigiosa. Entonces el estafador utiliza, para engañar a los alumnos, utiliza una marca conocida. Ese es el ejemplo típico. Entonces, eso mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos grandes detractores y es eminentemente normal que tengamos detractores, y ustedes, señores distribuidores, tienen que saber eso. ¿Cuáles son, entre comillas, nuestros enemigos comerciales? Tenemos gobiernos detractores del proyecto nuestro, aunque los gobiernos el día de mañana serán los principales beneficiados de la criptomoneda porque va a tener mayor control de flujo de capitales, pero no obstante encontramos gobiernos que no están de acuerdo con ellos. Tenemos otros detractores que son los bancos, entidades bancarias que no están de acuerdo, porque ¿quiénes saben ustedes? Uno de los entes más perjudicados con esto van a ser los bancos. Entonces, por eso es que la doctora Roja, en todos sus comentarios y en todos sus discursos, ella dice que quiere es una alianza, no guerra, sino una alianza y desarrollo de crecimiento con los bancos, pero tenemos bancos que son detractores de este proyecto. Tercero, tenemos unos grandes detractores, son ya las compañías, las criptodivisas, porque bien es cierto, y ustedes saben, hay más o menos 644 criptodivisas a lo largo de todo el universo virtual. Entonces, obviamente, hemos sobrepasado a todas esas compañías de una forma vertiginosa. Entiendan ustedes que nosotros nacemos el 14 salimos al mercado de la preminería, salimos el 14 de septiembre del año 2014, y a la fecha de hoy ya hemos minado poco menos como 647 millones de monedas. Eso significa que hemos minado más o menos el 30.3 de 2.100 millones de monedas. Entonces, vean ustedes, un crecimiento vertiginoso, y que con ese 30.7 ya llevamos 1.860.000 personas. Entonces, mire usted el crecimiento de una forma vertiginosa comparado con otras monedas. Entonces, eso obviamente crea detractores, y es eminentemente normal, porque como bien se dice por ahí, a nadie le perdonan el éxito, a nadie, absolutamente a nadie, ni a una compañía exitosa, ni a una persona exitosa, ni a un líder exitoso. Entonces, si nosotros estuviéramos desarrollando alguna conducta ilegal, ya hubiese salido una prohibición de carácter gubernamental, en la cual la Fiscalía General de la Nación se pronuncia, en la cual un juez de la República se pronuncia, en el cual una presidencia de la República inmediatamente a través de algún decreto presidencial se pronuncia con relación a OneCoin, con relación a alguna actividad de la criptodivisa. Ustedes ven que eso no ha salido absolutamente nada de eso, simplemente el pronunciamiento de una superintendencia que dice que esa compañía no está aquí registrada, que esa compañía que no se admite, que responde que OneCoin no es una moneda. Claro, ¿cómo vamos a hacer una moneda? Entonces, eso también nos da un parte de tranquilidad, que nosotros no estamos atentando contra absolutamente nada que ver, que la superintendencia esté diciendo algo de lo contrario de lo que realmente se presenta. Entonces, a mí me dicen: Mauricio, me parece muy bien, pero con todo respeto, eso es una pirámide. OneCoin, muy bonito todo lo que usted me explicó, eso da mucha plata, veo que da mucha plata, pero eso me suena más que a pirámide, o eso es una pirámide, para mí es una pirámide. Entonces yo le digo: Pedro, tienes absolutamente toda la razón. Lo que yo te dije es una pirámide. ¿Y por qué te digo que es una pirámide, Pedro? Porque, mira, nosotros tenemos una estructura piramidal. Pero antes de yo comentarte, te quiero preguntar, Pedro, ¿para ti qué es una pirámide? Hay algún paréntesis. La mayoría de las personas en Colombia y en el mundo no saben qué es una pirámide. ¿Por qué no saben? Por una simple razón. Porque la pirámide como tal no existe en ningún código y en ninguna ley. Sale la palabra pirámide. Si vamos al Código Penal, no existe la palabra pirámide. Si vamos al Código del Comercio Colombiano, no existe la palabra pirámide. Si vamos al Código Civil, no existe la palabra pirámide. Si vamos al Código Laboral, no existe la palabra pirámide. En Colombia, lo que existe es captación indebida de dinero.
esa captación indebida de dinero es lo que se está penalizando en Colombia en el Código Penal, ¿correcto? Eso es lo que penalizan, captación ilegal de dinero. Entonces muy poca gente sabe eso, ¿correcto? Y no se preocupen que muchos abogados tampoco saben eso si no están metidos en un derecho exclusivamente trabajando en esa área. Pedro, déjame entonces explicarte un poquitico más por qué nosotros somos una pirámide, y te aclaro una cosita. Mira, nosotros somos una estructura piramidal. Tal cual como es, por ejemplo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es una estructura piramidal. Mira que aquí arriba está el Papa, luego siguen aquí el cuerpo de cardenales, luego los obispos, después de cardenales siguen los obispos, después los monseñores, después los sacerdotes, después los diáconos y por allá el último seminarista, la base de la seminarista. Eso se llama una estructura piramidal. Las fuerzas militares son piramidales. Aquí hay un general, luego el cuerpo de generales, luego los coroneles, luego los mayores, luego los capitanes, luego los tenientes, luego los suboficiales y luego en la base están los soldados. Eso es una estructura piramidal. En la compañía en que tú trabajas, Pedro, la mayoría creo que son piramidales. Está un gerente, están las subgerencias, están los supervisores y luego está la base, que es el cuerpo de obreros o empleados comunes. Entonces nosotros, si te das cuenta, nosotros tenemos una estructura piramidal donde hay aquí una persona y hay una estructura piramidal que se crea por el modelo de negocio nuestro de distribución. Cuando la compañía quiso hacer una distribución fuerte, una de las estrategias que utilizó la doctora Ruja era que para que nosotros fuéramos una moneda de reserva, necesitábamos tener un reconocimiento global, y por eso el tema de las 2.100 millones de monedas. ¿Cómo hacemos para colocar 2.100 millones de monedas? Entonces una estrategia salió en el momento en que se quiso lanzar la compañía. Se dijo, no, utilicemos el network marketing, que es lo que está mandando la parada hoy a nivel mundial, y crearon un sistema binario simple. ¿Y cuál es el sistema binario simple? Dos personas llevan a 4, entonces se empezó a constituir esa pirámide de distribución. Aquí arriba, una persona invitó a 2 personas rápidamente llevaron a 4 llevaron a 8 llevaron a 16 llevaron a 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, y así empezó a crecer nuestra gran estructura de distribución, que hoy, Pedro, esa gran pirámide va en 1.860.000 personas. Ese es un canal de distribución. Entonces, por eso nosotros no hacemos ninguna. Ahora, para que tú sepas, aquí en Colombia, para que se dé eso que tú denominas, o lo que vulgarmente se llama pirámides, tiene que haber una captación indebida de dinero. Y en muchos casos se refuerza con pagos excesivos de intereses. Pero ¿qué pasa, Pedro? Nosotros aquí no hacemos ninguna captación indebida de dinero. ¿Por qué, Pedro? Porque tú en el momento de ingresar a la compañía, tú recibes un producto. ¿Y qué producto recibes? Tú recibes unos paquetes educativos, que esos paquetes educativos te van a enseñar a fabricar criptodivisas para que posteriormente comercialices en la red. Pero tú tienes un paquete que es un paquete educativo, correcto. Como si tú llegas y dices en la Universidad de Stanford, mire, que es que yo pagué una inscripción en Stanford y a mí no me dio nada. Entonces la universidad dice, sí señor, nosotros le dimos. En el código en el momento en que usted hizo una consignación, la universidad le dio un PIN para que usted accediera a un paquete educativo consistente en un diplomado, en una especialización, en una maestría o en un doctorado. Entonces usted pagó $1.000, $2.000, $5.000, $50.000, $100.000 por un doctorado. Qué sé yo. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces, Pedro, en nuestra compañía nosotros recibimos un producto. Ahora, nosotros no tenemos ningún pago excesivo. Nosotros recibimos ese producto, y también, si queremos más, nosotros nos ponemos a promover esa capacitación, esos cursos, y la compañía nos paga unos dividendos, que son unas comisiones por las ventas de eso, para que ese paquete educativo sea más difundido en la tierra. Esa es la figura jurídica que existe con nosotros. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a explicar qué es una figura jurídica, qué es una figura contable, porque muchas veces la gente dice, no, que eso es la misma carajada, que eso es pendejada. No, señor, ¿qué es una figura jurídica?
Tampoco es un mico en la ley, ¿no? ¿Qué es una figura jurídica? Cuando usted tiene un problema o cuando usted quiere un accionar, usted busca qué dice la ley. Entonces, si la ley es tácita, si la ley es totalmente clara, pues uno hace exactamente lo que dice la ley. O en su defecto, uno busca un especialista para que busque, necesitamos encontrar una figura jurídica para proceder a desarrollar este accionar. Entonces ahí es donde viene la magia de los abogados tesos, de los bufetes de abogados tesos, que buscan una figura jurídica para que el accionar X sea totalmente legal. Los contadores que me están oyendo también son muy hábiles en encontrar figuras jurídicas o en encontrar figuras contables para disminuir, no para evadir ni para eludir impuestos, sino para disminuir impuestos. Ojo que hay una diferencia muy grande. Entonces un buen contador le dice, mire, mejor metamos esto por tal parte, compremos esto bajo una fiducia, compremos esto aquí, registremos esto, pidamos estos recibos, tráigame recibos de tal cosa, aquí faltó tal cosa, aquí faltó tal... Van buscando las figuras para usted disminuir ese pago de impuestos, no para evadirlo ni para eludirlos, porque eso es una ilegalidad. Pero un buen contador le encuentra a usted las figuras contables para disminuir. Un buen abogado lo que hace es que la compañía aplique correctamente la ley o encuentre una figura jurídica. Entonces, en este orden de ideas hay un ejercicio muy interesante para desarrollar, porque todo el mundo lo conoció en Colombia. En los años 90, 91, en todas las casas de empeño en Colombia decía casa de empeño, prendería, empeño, casa de empeño, prendería. Entonces, para aquel entonces salió una ley que es la ley del agiotismo, la cual a partir de esa época se tipificaba como delito el préstamo, el cobrar intereses mayores. ¿Y qué es cobrar intereses mayores? Que estuvieran el interés mayor es todo aquel que se cobra por encima de la tasa que autoriza el Banco de la República. Entonces, en Colombia, a partir de ese momento, cualquier persona que cobrara un interés por encima del autorizado por el Banco de la República, automáticamente se tipificaba en un delito calificado como usura. Entonces, ¿qué es la usura? Es el pago, es cobrar intereses por encima del valor autorizado. Por ejemplo, si en este momento es el 2.5% autorizado mensual, si usted tiene una letra de cambio, a alguien le está cobrando el 3%, ahí usted está cometiendo un delito contra esa persona que se llama la usura. Entonces, cuando salió aquello, entonces inmediatamente le cayeron a los dueños de las casas de empeño, inmediatamente le cayeron a decirle, vea, eso es usura, porque usted me está cobrando el 10%, usted me está cobrando el 10% por ese empeño. Entonces realmente, a partir de ese momento sí era una usura lo que estaba desarrollando la casa de empeño. Entonces, ¿qué pasó? Vino un grupo de abogados, creo que en esa época estaban liderados por Asocoba, Asociación de Compraventeros y la asociación que tenían ellos, y empezaron a buscar una figura jurídica para que pudieran las casas de empeño en Colombia accionar legalmente. Entonces empezó el proceso y encontraron una figura muy ocurrente, que es el contrato de compra y venta con pacto de retroventa. Repito, el pacto de compra y venta con pacto de retroventa. Entonces, ¿en qué consiste ese ejercicio? Un ejemplo, si digamos que esto es un televisor, entonces ¿qué pasa? Hoy en día llevo este televisor a la casa de empeño y entonces el administrador o el dueño de ese establecimiento, él lo que hace con un papelito que se llama, con un papelito que tiene escrito por detrás el contrato de compra y venta con pacto de retroventa, lo que está haciendo, me está diciendo, señor Echeverry, yo le compro a usted el televisor, él me lo compra, pero usted y yo hacemos un trato en el cual yo le compro a usted, pero yo me comprometo a vendérselo a usted nuevamente durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Entonces yo me comprometo que en ese periodo de tiempo yo se lo tengo aquí y yo me comprometo a volvérselo a vender a usted. Pero cuando yo se lo venda a usted, yo le cobraré unos intereses pertinentes que yo voy a poner aquí. Vamos a cobrar unos valores establecidos acá y que lo vamos a tasar mensualmente de acuerdo a lo que ponemos acá. Entonces lo tasamos y decimos, yo se lo vendo dentro de 1 mes, pero se lo voy a vender si se lo recibí en 100.000 pesos, se lo voy a vender con el 5% más, con el 7% más. Entonces procedemos los dos a firmar ese contrato, que se llama el contrato de compra y venta
con pacto de retroventa. Entonces, repito, es el pacto de venta con el pacto de retroventa. Entonces, automáticamente se descalifica esa conducta delincuencial de pago de intereses. ¿Por qué? Porque ahora lo que se está pactando es: yo te lo vendo, pero tú te obligas a vendérmelo a mí. Automáticamente, ¿qué pasó? Empezaron inmediatamente todos los establecimientos de comercio en Colombia a cambiar esos avisos. Ya no era empeño, nada de empeño, porque empeño es intereses, y si son intereses, eso es por encima del valor autorizado, porque estaban cobrando un 7, un 8, un 9, un 10%, por excelencia un 10%, entonces ahí hay un delito. Entonces proceden a cambiar los nombres: casas de compra-venta, 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 compra-venta. ¿Por qué? Porque aquí lo que celebramos es un contrato de compra y venta. Entonces alguien dirá de una forma necia, explicando aquí, dando una charla sobre figuras jurídicas, alguien dirá: no, que eso es lo mismo. No, señor, hay una gran diferencia entre empeño y casa de empeño. Hay una diferencia garrafal, tan garrafal, que el accionar es el mismo. Pues para usted sí es lo mismo, pero sí hay una diferencia garrafal. ¿Y cuál es la diferencia? Que este es ilegal, que este es legal, que por este me ponen preso y por este no me ponen preso, ¿correcto? Que por este me cobran una multa, por este no me cobran una multa, que por este me cierran el establecimiento y por este no me cierran el establecimiento. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Entonces, ¿qué fue lo que utilizaron ahí los abogados? Los abogados desarrollaron una figura jurídica y la presentaron ya la presentan ante un congreso para que se legisle sobre esa figura jurídica, y entonces ya hoy en día está plenamente legalizado. Esas antiguas casas de empeño están totalmente legalizadas bajo la figura del contrato de compra y venta con pacto de retroventa, y adquieren un nombre de casas, ya no de casas de empeño, sino compraventas que desarrollan ese accionar. Ese es un ejemplo de figura jurídica. Cuando a usted pronto alguien le dice: no, pero es que eso es lo mismo. No, señor, eso no es lo mismo. Y así me podría quedar aquí hasta las 5 de la mañana y nos queda 10 horas, 15 horas más hablando de figuras jurídicas y no acabaría. ¿Por qué? Porque por donde usted camina en el accionar normal del ser humano estamos llenos de figuras jurídicas. Por toda parte estamos llenos de figuras jurídicas. Entonces, y para terminar le pongo una sola. Cuando se supone, y aquí utilizando el ejemplo de por qué nosotros no hacemos captación indebida de dineros en OneCoin. Nosotros no hacemos captación indebida de dinero de OneCoin porque usted está entregando un dinero y a usted a cambio le están entregando un paquete educativo. Ese paquete educativo puede ser o presencial, que usted va a recibirlo, o puede ser que se lo entreguen los libros, o puede ser virtual, porque la ley lo establece como tal ya ahora el tema de la virtualidad. Y así podría ser. Entonces alguien me dice: pero es que muchas veces uno saca dinero y no le entregan el producto. Por ejemplo, en un almacén de cadena grande en Colombia, que hay planes separe. Entonces, ¿qué pasa? Usted saca un dinero, otra figura jurídica, usted saca un dinero y no le entregan el producto. Entonces yo le digo: no, señora, usted sí le entrega el producto. Lo que pasa es que usted no se da cuenta que usted firma es un contrato de bodegaje, en la cual usted le está diciendo a ese almacén grande, que me imagino que ya conocerán los nombres de esos almacenes, usted está firmando un contrato de bodegaje, en la cual usted dice: señores, mire, venga, yo le compro el producto, a usted entre comillas le entregan el producto, y usted firma un documentico en la cual usted paga 2.000 pesos, usted mismo paga 2.000 pesos para que le embodeguen que el almacén le guarde en una bodega, le guarde ese producto, mientras usted va cancelando. Y efectivamente, si llega la autoridad, la autoridad tributaria, o la actividad de aduanas, o la actividad en Colombia que se llama la DIAN, a fiscalizar eso, van y miran, y ahí ven el televisor que usted desembolsó, que costaba 1 millón de pesos, y que usted desembolsó solamente 100.000 o 200.000 pesos, van y verifican en la bodega, y ahí ven el nombre suyo, Pedro Pérez, y el abono que ha hecho, y ahí está el contrato de que usted ha firmado y ha pagado 2.000 pesos por bodegaje mientras termina de pagar. Entonces, ¿cómo ese contrato de bodegaje inhabilita, rompe, hace una ruptura de una cadena procesal delictiva, o de una conducta, o llámese mejor, de cómo ese contrato de bodegaje que usted firmó y que usted pagó, cómo inhabilita o rompe el accionar delincuencial? Porque si no, de no ser así, entonces ese almacén estaría haciendo captación indebida de dinero, y eso está penalizado, ¿correcto? Entonces, esto es para que ustedes sepan que hay unas cosas que se llaman figuras jurídicas a nivel mundial, en todo el ordenamiento jurídico, en todos los procedimientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, por donde uno camina, hay figuras jurídicas para buscar una completa legalidad en el accionar. Tenemos 3 grandes aliados para esto. Lo primero es la desbancarización mundial.
En el mundo hay más o menos 7.300 millones de habitantes. De esos 7.300 millones de habitantes, hay 2.000 millones de habitantes que no están bancarizados. Ese es un nicho de mercado que van a tener las criptodivisas para cogerlo. ¿Y la gente cómo se va a bancarizar? Con aplicativos tecnológicos. ¿Con qué? ¿Desarrollados en qué? En su computador, en su tabla, en su teléfono inteligente. Va a tener su banco, ahí va a tener sus préstamos, ahí va a tener sus giros, ahí va a tener absolutamente todo. Entonces, en el tráfico, ahí cuando se bancaricen 7.000 personas, entonces ya va a haber cupo para que dos monedas virtuales o dos criptomonedas sean las monedas de reserva. Ahí es donde le está apuntando OneCoin. El segundo gran aliado en el mundo, la segunda gran figura aliada en el mundo es el pago de las remesas. Es inaudito, no hay forma de cómo definir el alto costo, es un costo aberrante, y perdón por la expresión, es un costo aberrante, los pagos que se hacen por remesa a nivel mundial, tanto a nivel local como a nivel departamental, como a nivel nacional, como a nivel mundial, como a nivel transnacional. No hay forma de hablar y de describir el pago de las remesas. Aquí, por ejemplo, en Colombia, aquí mismo entre un municipio del Valle de la Aburrá, si usted manda 20.000 pesos, en 20.000 pesos los manda de Medellín a un municipio pegado, como se llama Envigado o Itagüí, están cobrando 4.370 pesos. Por un envío de 20.000 pesos cobran 4.370 pesos. Omito por obvias razones el nombre de las compañías, pero hay varias compañías que prestan ese servicio con esos pagos. A veces nosotros mismos, para pagar paquetes de la compañía y girar 2 millones de pesos a Europa, estamos pagando a veces 100.000, 150, 200, 250.000 pesos cuando uno quiere que el servicio sea rápido. Entonces, ese es un nicho de mercado que nosotros necesitamos, que las criptodivisas van a abarcar las remesas, porque ya la gente está hasta aquí, hasta el tope de esos pagos excesivos. Y el tercer elemento, o la tercera gran arma, si así la queremos llamar, que vamos a tener nosotros en el mundo de las criptodivisas, es el manejo de la riqueza, la protección de la riqueza. Ese es el elemento más fuerte que hay. Y lo explico de la siguiente forma. Resulta que ya la gente platuda, la gente rica en el mundo, está hasta aquí con el tema del manejo cambiario de estas monedas. ¿Por qué? Porque la inflación de la moneda, ese sube y baja, pues ha quebrado a muchísima gente rica, o mucha gente rica ha perdido muchísimo dinero. También, al igual, empresas que están regidas por estas monedas, tales como el dólar y como el euro, pues también se ven seriamente afectadas. ¿Y qué decir de los países cuya moneda de reserva es el dólar? Entonces también están totalmente indispuestos con el tema del manejo cambiario. Pongo un ejemplo simple. Pedro quiere comprar una tierra con Juan. Entonces Pedro le dice a Juan, vamos a comprar esta tierra. ¿Cuánto vale la tierra? 6.000 millones de pesos. Entonces, listo, entre los dos que somos hombres ricos, vamos a comprar ese terreno para hacer una urbanización en ese terreno. Entonces Pedro dice, yo pongo 3.000 millones de pesos. Y Juan llega y dice, bueno, listo, yo meto también 3.000 millones de pesos, porque yo tengo aquí en Colombia, o tengo en Panamá, o lo tengo en una caja fuerte, yo tengo $1 millón. Y $1 millón hoy en Colombia, promedio son 3.000 millones de pesos. Entonces Juan y Pedro empiezan a accionar en la compra de ese predio. Resulta que en ese momento de la compra, de pronto bajó 200, 300 pesos el dólar. Entonces inmediatamente Juan llama a Pedro totalmente preocupado y le dice, caramba, tenemos un problema serio. Imagínese, mi hermano, que ayer bajó el dólar 300 pesos. Eso significa que Pedro ya no tiene 3.000 millones de pesos, sino que tiene 2.700 millones de pesos. ¿Cuánto perdió ahí en ese momento? ¿Cuánto por esa bajada perdió de riqueza a esa persona pudiente? Perdió, por un abrir y cerrar de ojos, perdió 300 millones de pesos. Y vea el problema que tiene ahora, porque tiene que sacar 300 millones de pesos para comprar ese predio, que ya firmaron una promesa de compra y venta y que ya se comprometieron, para la redundancia, ya se comprometieron en la compra de ese predio. Entonces mire cómo una persona con un abrir y cerrar de ojos perdió 300 millones.
lo mismo le pasa a las industrias, lo mismo que le pasa a las empresas, lo mismo le está pasando a algunos países que tienen las reservas monetarias las tienen en dólar. Entonces esas tres grandes personas que, repito, primero los desbancarizados en el mundo, segundo los pagos de las remesas y tercero los que necesitan proteger sus riquezas, son los tres grandes aliados que tenemos, que tienen las criptodivisas, que es la verdadera razón de las criptodivisas. ¿Por qué? Porque la criptodivisa no tiene inflación. Entonces esto es para decirles que tenemos detractores, pero tenemos estos tres grandes aliados en el mundo y por eso está trabajando OneCoin. Nuevamente les deseo lo mejor de lo mejor, que Dios bendiga el accionar de cada uno de ustedes, que tengamos éxitos y que también pues logremos esos sueños que cada uno nos hemos trazado en el momento de ingresar a nuestra compañía. Muchas gracias, Mauricio Echeverry. Les repito, cualquier objeción debe ser tramitada a través de mi correo electrónico que debe quedar en esta grabación. Mauricio Echeverry Blair. Ese Echeverry es con I latina, con I de punto, Blair, B-L-A-I-R, Blair @gmail. Dios los bendiga y soy 100% OneCoin.